En esta clase vamos a utilizar mucho la barra de fórmulas que ya vimos en clases anteriores. Es justo la que está entre el menú superior y toda el área de trabajo. En este espacio es donde vas a poder escribir y redactar, darle órdenes a Excel con fórmulas específicas según lo que tú quieras. Las fórmulas más conocidas y básicas para estas operaciones es sumar, contar y promediar. Con esto vas a entender cómo es la estructura de las fórmulas, los argumentos que debes darle a cada una y cómo Excel te va dando de manera intuitiva cuál es esta información. Revisemos con nuestra base de datos estas operaciones. Comencemos por organizar el archivo para el espacio que vamos a necesitar. Voy a insertar unas filas en la parte superior. Voy a quitar los colores que ya tenemos en los títulos para que queden de nuevo. Perfecto. Y recuerda que con anterioridad habíamos ocultado la fila 1. Vamos a revisarla. Mostrar, botón derecho, mostrar. Y era el lugar donde habíamos puesto la numeración para la fórmula buscar B inicial, pero como ya tenemos todo pegado como valores, no necesitamos esos datos, podemos simplemente con suprimir borrar los valores que están dentro. Y ahora sí avanzar con este archivo limpio de nuevo. Quiero una línea adicional, 2 filas adicionales arriba. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a ver ahorita? Vamos a ver sumar. Mira que comencé escribiendo en mayúsculas y él solo las ajusta. Vamos a ver la fórmula de promedio y vamos a ver la fórmula contar. Perfecto. Entonces, ¿cuál de estas columnas de los datos que ya tenemos en nuestras bases de datos nos permiten operar numéricamente? En este caso, la de cantidad, podríamos estar revisando la cantidad en las órdenes, entonces traigámonos estas celdas para acá, señalamos, mira que si le doy control C, las copia y las trae hacia acá, pero después tendría que ir a borrarlas. Entonces, si en vez de hacer eso, lo que hago es señalarlas y dar control X, lo que hace es borrarlas de una vez allá y a darle control V, las pega de este lado. Entonces, para la fórmula sumar, damos igual, escribimos suma. Fíjate que hay muchas opciones adicionales de suma especiales. Vamos a comenzar con la suma sencilla. Suma, abres paréntesis y tú puedes ir celda por celda indicando cuáles son las celdas que debe sumar o señalarlas todas de una vez. Para esto nos paramos en la primera, control shift, flecha hacia abajo, así aseguramos que señala todos los valores. Cerramos paréntesis, damos enter y al subir decimos que en las órdenes que tenemos actualmente tenemos 56 unidades a despachar. En esto es bien importante que siempre revises y hagas esta frase que acabo de decir en voz alta. En todas las órdenes que tenemos en esta base de datos tenemos 56 unidades en total a despachar, porque es importante que le vayas poniendo lógica a los datos que obtienes al hacer análisis o cálculos dentro de Excel. Si lo que quieres saber no es el total de esta cantidad o de estas unidades, sino en promedio cuántas unidades piden por cada uno de estos ítems, entonces tenemos la fórmula promedio, abro paréntesis y señalo exactamente lo mismo. Me paro en la primera, control shift, flecha hacia abajo, cierro paréntesis y ya está. Me dicen que en promedio por cada uno de estos productos se pide 2 unidades de cada uno. Y si no quiero saber, o aparte de saber la suma y el promedio, quiero saber la cantidad de líneas o la cantidad de despachos que voy a hacer en este caso, entonces le puedo decir igual contar y señalamos exactamente lo mismo. Aquí lo que va a hacer entonces es que me cuenta hacia abajo cuántas líneas tengo. Hay otra manera adicional de saber estos 3 cálculos de manera rápida si señalamos la columna, control shift y flecha hacia abajo y mira esta barra inferior de Excel. Automáticamente nos dice que el promedio es 2, recuento 30 y suma 56. Esto nos ayuda a tener revisiones rápidas con columnas con datos numéricos. Y revisemos, son exactamente los mismos datos que tenemos acá. Promedio 2, con cuenta o recuento de datos 30 y la suma 56.
Algo que nos puede pasar también al hacer este tipo de sumas, no vamos a hacerlo ahora con la cantidad, sino podríamos hacerlo con de pronto una cifra que tuviera decimales. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer una columna adicional. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a suponer que tenemos 2.5, 1.8, o sea que tenemos valores decimales. Acá nos los está ocultando. Vamos a pedir que los deje ver. Perfecto. Acá le voy a decir que es 2.15 y 3.68. Vamos a hacer que salgan de nuevo. Listo. Cuando tengo entonces decimales en la suma que voy a hacer, hagamos aquí la suma. Señalamos, cierro paréntesis, y este valor final de 13.83 no quisiera que me mostrara los decimales. La idea es que no solamente puedo aquí ocultarlos, sino le puedo decir que ese valor me lo muestre de manera redondeada. Es decir, que me aproxime al número siguiente de manera superior o inferior. Entonces, si tuviéramos otra columna, yo se lo podría decir a cada uno de estos números. Le puedo decir redondear de manera sencilla. Señalo cada uno del número. Bueno, acá dice que me falta un argumento. Revisemos cuál es. Dice que cuántos números decimales quiero que me muestre. Se lo ponemos. Digo, no quiero ninguno. 0. Perfecto. Entonces está redondeando al número superior. De 2.5 lo redondea a 3. Vamos a arrastrar la fórmula. De 1.8 lo redondea a 2. De 3.7 y así. Y si copiamos esta misma fórmula, pero aquí junto a la fórmula de la suma, entonces, ¿qué está diciendo? Vamos a ir con F2 a revisar. Está redondeando el valor que está en H6, es decir, el valor que está en la suma. Vamos a ponerle un poquito más de complejidad. Si yo no quiero hacerlo en una celda aparte, sino que aquí mismo en el resultado de la suma me lo muestre, entonces primero escribo la fórmula de la suma, que ya la tengo, y después lo que hago es que le escribo otra fórmula antes, que es redondear, abro paréntesis, dejo el valor que le da la suma dentro, punto y coma, 0 decimales por favor, cierro y perfecto. Ahora ya sabes tener estas fórmulas sencillas, fórmulas básicas e incluso ya hiciste tu primera fórmula dejando 2 de ellas anidadas dentro de la misma línea. Ya sabes cómo utilizar estas operaciones de manera completa, es decir, señalando toda la columna o toda la base de datos que tienes a tu disposición. Pero ¿qué tal si quisieras hacer estas mismas operaciones dependiendo de un valor específico? Sumar las ventas pero solo de una marca, o contar los pedidos de solo un proveedor o de solo una fecha. Acompáñame en la siguiente clase para ver cómo puedes formularlo.